Si te pudiera resumir décadas de dar terapia en 3 palabras, serían: amiga, date cuenta. Al final, lo que más trabajo nos cuesta es asumir nuestra responsabilidad en el juego del amor. Te voy a explicar por qué te enamoras del que te hace daño, por qué te enganchas en peleas estúpidas, como las luchas de poder, y cómo salir del loop para cultivar la relación que realmente nutra tu alma y tu vida. Soy Aura Medina y te invito a mi podcast Shots de Realidad. This episode is brought to you by Skinny Pop Popcorn. Perfectly popped, endlessly delicious. Oh, so light and crunchy. Skinny Pop Original Popcorn is the snack you've been searching for. Made with just 3 simple ingredients: popcorn kernels, sunflower oil, and salt. Snacking never felt or tasted so good. Perfectly popped, endlessly delicious. Give yourself permission to snack and pick up Skinny Pop Original Popcorn today. This year, Santa's bringing the power of Energizer into his workshop. Whoa, the Energizer Bunny's got so much power. Wait, he's powered up all the toys. I think that means we're done for the year. I love this bunny. He's the hardest working helper the North Pole has ever seen. And he wants all your gifts to have the power of the #1 longest lasting AA battery. So this holiday season, stock up on Santa's and the elves' favorite battery, Energizer Ultimate Lithium. Esta es una producción de Marta de Baile. Hablar en plata es hablar sin rodeos y con la verdad. Y es así como queremos abordar los retos y las maravillosas oportunidades con las que nos encontramos conforme quitamos hojas al calendario. Acompaña a Adriana Valladares en Hablando en Plata para descubrir cómo cuidar mejor mente, cuerpo y espíritu para vivir a plenitud esta etapa de la vida. Hola, soy Adriana Valladares y les doy la bienvenida a Hablando en Plata. Hoy vamos a hablar del Día Nacional de las Personas Mayores. Quiero invitarlos a conocer su origen y evolución, pero también a reflexionar sobre lo que implica que este grupo de edad esté creciendo tan rápidamente, producto de la llamada nueva longevidad, esas casi 3 décadas que hemos añadido a nuestra expectativa de vida. ¿Me acompañan? En México, el 28 de agosto es oficialmente el Día Nacional de las Personas Mayores, pero para muchos es mejor conocido como el Día del Abuelo. Existen diferentes versiones respecto al origen de la celebración. Una de ellas se remonta a la época del presidente Porfirio Díaz, quien supuestamente lo habría instaurado conmemorando la fecha del deceso de San Agustín de Hipona, que es considerado, entre otras muchas cosas, como el santo patrono de las personas mayores. Una versión un poco más reciente es la que le atribuye la conmemoración al presidente Lázaro Cárdenas, quien supuestamente consideró importante establecer una fecha para celebrar a las y los abuelos en el país, aunque la verdad no hay mucha evidencia sobre este punto. Hay otra versión más, muy interesante, según la cual en 1994 un locutor de radio, Edgar Fernández Gaitán, habría promovido la celebración del Día de los Abuelos el 28 de agosto en un programa de radio llamado La Hora Azul, el cual se transmitía en Chihuahua y estaba dirigido a los adultos mayores. Cuando lanzó esta iniciativa, él decía que, y cito textualmente, los abuelos son vínculos indisolubles entre principios y valores, entre el pasado y el presente, entre el amor y el corazón, entre la verdad y la razón. Hasta ese momento se trataba de una fecha popular, pero no oficial. El Día de las Personas Mayores, como está instituido hoy, tiene sus raíces en la década de los 80, cuando la Organización de las Naciones Unidas, para ser precisos en 1982, organizó la primera Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento. Esto ocurrió en Viena, en Austria. La asamblea fue un hito muy importante para visibilizar las necesidades y derechos de las personas mayores a nivel global. Y desde entonces, en varios países se promovió la creación de días específicos para su conmemoración.
Pero pasaron 16 años antes de que en 1998 se instituyera oficialmente en México lo que entonces se llamó el Día del Anciano, y cuyo objetivo era reconocer a este grupo etario. Con el paso del tiempo, el término anciano fue considerado menos inclusivo y con connotaciones negativas. Y respondiendo a esto, en 2002, o sea, hace apenas 22 años, se cambió el nombre a Día Nacional del Adulto Mayor. Este cambio reflejaba, en palabras de las autoridades cuando lo anunciaron, comillas, hago una cita, un esfuerzo para utilizar un lenguaje más respetuoso y adecuado que reconociera mejor la dignidad y el valor de las personas mayores. Pero ese no fue el último cambio. Más recientemente, hace apenas 4 años, y en línea con los movimientos globales para un lenguaje más inclusivo, se propuso llamar a este día el Día Nacional de las Personas Mayores. Para quitarlo de adulto, adulta, etcétera, quitarle el género, quitarle la connotación de anciano, en fin, tratar de hacerlo más, digamos, políticamente correcto. Este título, dijeron, se puso con la intención de incluir a todos los mayores de 60 años, con especial énfasis en las mujeres, quienes constituyen la mayoría de este grupo poblacional. Aunque para muchos el Día del Abuelo y el Día de las Personas Mayores son lo mismo, de hecho pareciera una evolución de alguna manera, la realidad es otra, al menos hasta ahora. La edad promedio en la que las personas se convierten en abuelos en México ha variado a lo largo del tiempo, pero se estima que la mayoría de las personas se convierten en abuelos entre los 45 y 55 años de edad. A esto influyen, por supuesto, la edad promedio para tener el primer hijo, que actualmente está alrededor de los 27 años, en el caso de las mujeres, aunque claro, hay una variación significativa según la región y el nivel socioeconómico. En áreas rurales puede ser más común convertirse en abuelos más jóvenes y en áreas urbanas suele suceder lo contrario. Es muy probable que la edad promedio para ser abuelos aumente en las próximas décadas, consecuencia del retraso en la edad a la que la gente se casa y de la tendencia a tener hijos a edades más avanzadas. Naturalmente, con la nueva longevidad, muchas etapas de la vida se están, digamos, recorriendo y ocurriendo un poco más tarde, o a veces mucho más tarde. El hecho de que el Día Nacional de las Personas Mayores sea, irónicamente, tan joven, es simplemente un reflejo del cambio en la demografía en México y en el mundo, ya que este segmento es el de más rápido crecimiento. Hemos comentado en otros episodios cómo la esperanza de vida ha pasado de 34 años a principios del siglo pasado a 72 años apenas en el 2022, y que se espera que mantenga esa tendencia en el largo plazo. De hecho, en México, y de acuerdo con el INEGI, la esperanza de vida rebasa ya los 75 años, cuando en 1930 era de apenas 34, en promedio, por supuesto. El mismo INEGI señala que en 2020 más de 15 millones de personas tenían 60 años o más, pero que se espera que para 2050 esa cifra se duplique, representando casi el 30% de la población. O sea, se ha acelerado el ritmo en el que está ocurriendo este cambio. Un dato que a mí me parece muy, pero muy ilustrativo de este cambio es la estimación o el cálculo que se hace de que para 2030, o sea, estamos hablando en 5 años, 6, la población mundial de personas mayores de 60 años superará en número a los niños menores de 10. Habrá más personas mayores de 60 años que niños menores de 10. Y para 2050, el 22% de la población mundial será mayor de 60 años. Esto quiere decir que por primera vez se superará, por primera vez en la historia, se superará el número de personas menores de 15 años. ¿Por qué está ocurriendo este crecimiento? Principalmente consecuencia de 2 factores o producto de 2 factores. La disminución de las tasas de natalidad y el aumento de la esperanza de vida.
México, al igual que muchos países, ha experimentado una transición demográfica, está experimentando una transición demográfica, donde la base de la pirámide poblacional se ha estrechado y la cúspide se ha ensanchado. Esto es una pirámide invertida. Como lo explica el doctor Enrique Vega, jefe de la unidad de curso de vida saludable en la Organización Panamericana de la Salud, este aumento de la población mayor es uno de los logros más importantes de la humanidad, pero también plantea retos significativos para nuestras sociedades. En este contexto, pues, ¿para qué sirve conmemorar un día como este? En primer lugar, es una oportunidad para sensibilizar a la sociedad sobre las necesidades y derechos de las personas mayores. Es un día para romper estereotipos y promover una imagen más realista y positiva del envejecimiento. Conmemorar este día también puede contribuir al fortalecimiento de políticas públicas que beneficien a este segmento de la población. En México, por ejemplo, programas como la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores buscan garantizar un ingreso mínimo para esta población. Pero, ¿es suficiente? Este tipo de preguntas deben estar en el centro de la conversación. Además, la fecha de suyo invita a reflexionar cómo estamos preparados como sociedad para enfrentar el envejecimiento de la población, esta transición que está ocurriendo. ¿Estamos haciendo lo suficiente para promover un envejecimiento saludable y activo? Alicia Arbaje, doctora, experta en geriatría de Johns Hopkins Medicine, dice que la conmemoración del Día Nacional de las Personas Mayores es un recordatorio de que el envejecimiento es un proceso que debe ser acompañado por políticas integrales y por un cambio de paradigmas en la forma en que vemos a las personas mayores. La inversión, y es importante porque es un reto, y es algo que está aumentando, digamos que está creciendo en importancia, porque la inversión de la pirámide poblacional plantea una serie de retos y presiones muy significativas para las sociedades y los gobiernos en todo el mundo. Y esto va a requerir de una respuesta integral. Por eso, el tema y la importancia de este segmento de la población, que está pasando de ser la celebración del rol del abuelo y la persona en esa capacidad a un segmento clave de la población, está creciendo muy rápidamente. ¿Y por qué sería esto? ¿Qué es lo que preocupa a gobiernos o ocupa a gobiernos y a sociedades? Pues son varias cosas. Una, el aumento, obviamente, de la demanda de los servicios de salud. Las personas, pues, conforme van pasando años en su vida, suelen requerir más atención médica, algunos tratamientos, atención de largo plazo, incluso cuidados, hasta paliativos, ¿no? Esto aumenta, pues, la presión y la demanda sobre los sistemas de salud que en muchos países ya están al límite de su capacidad. Y todos estos puntos este punto que les menciono y los siguientes que les voy a comentar son globales, ¿ok? Dentro también del rubro de salud, pues el costo de la atención médica, ¿no? Hay una presión importante sobre cómo se va a lograr dar atención o solventar los costos que implica dar esta atención de la que hablaba anteriormente, ¿no? Esto puede presionar los presupuestos y poner presión sobre los recursos públicos. Esa pregunta frecuente de dónde saldrá el dinero es seguramente es algo que está rondando, y lo sabemos, en las agendas de muchos gobiernos. Y esto se puede traducir posiblemente en aumentos de las cargas fiscales, por ejemplo, o buscar otros esquemas que permitan solventar estos temas. Por supuesto que el otro punto, que ya lo estamos viendo en muchos lugares, es la sostenibilidad de los sistemas de pensiones y de seguridad social. Al haber menos, al hacerse el pico de la pirámide estar abajo, pues quiere decir que hay menos gente joven, ¿no? Que la proporción de personas mayores crece y la de personas en edad laboral disminuye. Y esto genera un desbalance
en los sistemas de pensiones. Hay menos trabajadores cotizando y más personas jubiladas recibiendo beneficios. Y eso pues pone en riesgo el sistema. Por eso, muchos países ya han empezado desde hace algunos años y otros están en proceso de tratar de modificar o crear, hacer reformas en su sistema de pensiones que implican, por ejemplo, aumentar la edad de jubilación, ajustar los beneficios, buscar nuevas formas de financiamiento. Todas estas medidas que a menudo son impopulares. Y si no, pues basta voltear a ver el caso de Francia, ¿no? Donde ha conducido a temas, a problemas sociales y protestas masivas. Otro cambio que viene con esta transición generacional o poblacional es en términos de la reducción de la fuerza laboral. Justo por lo que decía hace un momento, ¿no? Hay menos personas en edad de trabajar y eso puede traducirse en una baja de la productividad económica y un crecimiento un poco más lento de las economías, ¿no? Seguramente esto obligará a empresas y gobiernos a adaptarse, promoviendo políticas que faciliten la participación de personas mayores en la fuerza laboral, fomentando un envejecimiento activo y adaptando los ambientes de trabajo para personas con otras prioridades y necesidades. A este hecho se suma que mucha gente en este segmento querrá y o necesitará estar activa laboralmente. Entonces ahí puede que se dé un efecto, digamos que positivo, porque hoy hay esta inquietud de a cierta edad, pues ya la gente no te contrata, no hay forma de entrar a trabajar, no hay capacitación, no hay esquemas creativos que permitan una reinserción o mantenimiento en el esquema laboral de manera que sea buena tanto para las empresas como para la gente. Y eso, por necesidad, podría empezarse a resolver. También se anticipan retos en la estructura familiar y social. Por ejemplo, con el aumento de la esperanza de vida, las familias, y sabemos que en particular las mujeres, es posible que enfrenten una mayor carga al tener que cuidar de personas mayores durante periodos más largos, lo que puede afectar su participación en el mercado laboral y también su bienestar personal. Es parte de este momento que se recorre. Estamos viviendo más tiempo, son más años, pero además el periodo donde ya hay una necesidad mayor de atención y cuidados, pues se está moviendo más cerca, por ejemplo, de los 80 años. El otro tema en este sentido, social y familiar, es el aislamiento, porque es posible que ocurra un mayor aislamiento social, especialmente en personas que viven solas o que tienen menos contactos con familiares y amigos. Otro aspecto súper interesante que me parece que honestamente es lógico, pero uno no lo piensa consciente, no toma conciencia de eso, es cómo van a tener que transformarse las ciudades. Porque pues si la población cambia drásticamente, o cambia tanto, es posible que haya la necesidad de adaptarlas para que la infraestructura esté más accesible a personas mayores, incluyendo el transporte público, viviendas accesibles y, por supuesto, servicios comunitarios. Y también la necesidad de que haya servicios especializados, programas específicos para esta población, desde centros de atención diurna o programas de recreación, asistencia domiciliaria. Es muy probable que las ciudades empiecen a cambiar en muchos aspectos. Uno de las áreas que quienes están estudiando este tema, la Organización de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, todas estas ya tienen grupos dedicados a trabajar cómo van a abordar, cómo los países van a abordar este cambio. También hablan de un aspecto que es muy interesante y es el cambio en las prioridades políticas. Porque claro, con un electorado que mayoritariamente que va a tener un peso importante en esta edad, las políticas públicas podrían empezarse a inclinar más hacia la protección de intereses de este grupo.
Y esto pues va a afectar la distribución de recursos. Y pues claro, quienes estamos en esta etapa de la vida, pues pensamos que eso va a ser muy favorable para nosotros. Pero puede ser que también conduzca a algunos conflictos intergeneracionales. De hecho, ya los hemos visto en algunos casos cuando vemos algunas diferencias entre la generación Z y los baby boomers, ¿no? ¿Y cómo podría suceder? Pues puede haber tensiones entre las generaciones justamente por esa distribución de los recursos públicos, especialmente si las generaciones más jóvenes sienten que sus necesidades están siendo, entre comillas, sacrificadas para apoyar a una población mayor. Otro de los aspectos que podrían, y voy a quitar el podrían, porque yo creo que eso ya está sucediendo y se va a acelerar, es la innovación en tecnología, el papel de la tecnología en los cuidados de salud, por ejemplo, ¿no? En la educación y en el reentrenamiento, que van a permitir, por un lado, prolongar aún más, se espera que va a ir creciendo todavía más la expectativa de vida, pero también la calidad de esa vida, ¿no? Y la forma en que se atiende, con soluciones como telemedicina, robots de asistencia, dispositivos inteligentes que faciliten el cuidado en el hogar. No es nuevo, pero se está acelerando. Yo me acuerdo, yo ya con mi mamá, que en paz descanse, pues tenía un dispositivo con el que yo podía enterarme, o yo y varios, nos llegaba un aviso si, por ejemplo, tenía una caída, ¿no? O tenía alguna situación y automáticamente se disparaba. Y de esos hay un montón ya mecanismos en el mercado e incluso están los relojes inteligentes, los teléfonos están incorporando estas tecnologías. Y eso va a seguir creciendo, ¿no? Las consultas médicas probablemente van a ser remotas, etcétera. Pero también la tecnología va a tener un papel en este tema que les decía de la educación y el reentrenamiento, porque va a permitir que haya una capacitación continua y que las personas que deseen seguir activas en el mercado laboral puedan adquirir nuevas habilidades para enfrentar los cambios en la economía. Como verán, no, son muchos los retos que significan, o son muchas las implicaciones que tiene este cambio en la pirámide poblacional. Quizá por eso, o seguramente por eso, es que se está modificando y ha pasado de ser un día como más festivo, etcétera, etcétera, al menos oficialmente, para convertirse en un día de celebración, de conmemoración y celebración, pero desde otro lugar, desde un lugar también de reflexión y de análisis. Ciertamente el Día Nacional de las Personas Mayores es una oportunidad para honrar y reconocer la contribución de las personas mayores a la sociedad, pero también para sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de cuidarlas y valorarlas, reconociendo su experiencia y el papel fundamental que a menudo juegan en las familias y comunidades. Pero también es una oportunidad para reflexionar sobre los desafíos que estos cambios demográficos traen consigo y prepararnos para ellos. Pero, ¿y entonces? ¿Y el Día de los Abuelos? ¿Qué pasó? Porque nos gusta y queremos celebrar a los abuelos. Yo tengo una resistencia, debo reconocer, a que se consideren sinónimos, porque muchas veces, se sustituye uno por el otro. Para empezar, por el hecho de que no todos los abuelos son personas mayores, ni todas las personas mayores tienen nietos, sino porque, como me preocupa, voy a decir, que como sucedió por mucho tiempo con el Día de la Mujer, se convierta en algo mercadológico comercial y se trivialice. Yo creo que son dos espacios diferentes. Lo ideal, desde mi punto de vista, es eso, que sean dos fechas diferentes. No sé, a lo mejor homologar el Día del Abuelo con el de otros países. Se celebra usualmente en julio, etcétera, etcétera. Pero en tanto eso no suceda, y quién sabe si algún día sucederá, pues sí, celebremos a los abuelos, apapachémoslos, reconozcamos su contribución, experiencia y apoyo, pero reflexionemos y no olvidemos que no es lo mismo y que sí es un tema y hay que estar pendientes y claros sobre las personas mayores, el crecimiento de ese grupo
y los retos y oportunidades que la nueva longevidad presenta para los individuos, pero también para las sociedades. ¿Ustedes qué opinan? Yo creo que merecen los abuelos su festejo independientemente de la edad que tengan, pero también, como les decía, pues ojalá sea una invitación a todos a reflexionar sobre este día y poner sobre la mesa que además de los apapachos, cuando ocurran o cuando procedan los apapachos, las comidas, la celebración, también es importante asegurar que tenemos las condiciones para vivir con mayor plenitud esta etapa de la vida. Y bueno, con esta reflexión llegamos al final de nuestro episodio de hoy. Espero que lo hayas encontrado interesante y ojalá te motive a reflexionar sobre esas necesidades y derechos que tenemos y que pongamos cada quien desde nuestra pequeña o gran trinchera el granito de arena que podamos para que esta transición sea todo lo positiva que pueda ser. A mí solo me queda invitarte a suscribirte a este podcast. Nos ayuda muchísimo que lo hagas. Y a seguirnos en nuestras redes sociales, así como a visitar nuestra página. Todo lo encuentras en Hablando en Plata. Gracias anticipadas por tus comentarios y sugerencias. Soy Adriana Valladares y te agradezco profundamente que me hayas acompañado. Hasta pronto. Hablando en Plata, con Adriana Valladares. Esta es una producción de Marta de Baile.